Antonio Vargas levantó su mano derecha frente a su rostro la mañana del 10 de junio de 1915 y vio a través de su dedo índice. No era una ilusión óptica, no era la luz jugando trucos. Su dedo estaba volviéndose translúcido, como vidrio esmerilado, permitiendo que la luz pasara a través de la carne y el hueso que deberían haber sido completamente opacos. Podía ver el contorno borroso de la pared detrás de su dedo. Podía ver la sombra de los muebles de su habitación filtrada a través de lo que debería haber sido materia sólida. Antonio cerró el puño, abrió la mano, movió el dedo. Todo funcionaba normalmente, pero ya no era completamente visible, y en los siguientes 6 meses, Antonio Vargas descubriría que la invisibilidad no viene de golpe, sino gradualmente, robando primero los dedos, luego la mano, luego el brazo, devorando lentamente su cuerpo hasta que la mitad de él simplemente dejó de existir visualmente en este mundo. Para entender lo que le sucedió a Antonio Vargas, debemos regresar a San Salvador, El Salvador, en junio de 1915. El Salvador era el país más pequeño de Centroamérica, pero también el más densamente poblado, una nación de intensos contrastes, donde la riqueza de la élite cafetalera contrastaba brutalmente con la pobreza de la mayoría. La capital, San Salvador, era una ciudad en transformación, modernizándose rápidamente con electricidad, tranvías y edificios de estilo europeo, pero también plagada de tensiones sociales que explotarían en conflictos en las décadas siguientes. El presidente Carlos Meléndez gobernaba el país, manteniendo el poder a través de una combinación de represión política y alianzas con las familias oligárquicas que controlaban la economía del café. Pero para comerciantes de clase media como Antonio, la política era menos importante que la economía diaria, el flujo de clientes, el precio de las mercancías, la reputación comercial que tomaba años construir, pero podía destruirse en días. Antonio Vargas había nacido en 1888 en San Salvador. Su padre había sido tendero, su madre costurera. Desde joven, Antonio mostró habilidad para los negocios. A los 16, ya ayudaba a su padre a negociar con proveedores, obteniendo mejores precios que comerciantes más experimentados. A los 20 había establecido su propia tienda de telas y mercería en el centro de San Salvador, cerca del mercado principal. A los 25, su negocio prosperaba, vendiendo telas importadas de Europa y Estados Unidos a las familias acomodadas de la ciudad. Era un hombre sociable, conocido por su trato amable con clientes, su honestidad en transacciones y su capacidad de recordar preferencias personales de cada cliente. Esa habilidad de hacer que cada persona se sintiera vista, recordada, valorada, era lo que había convertido su pequeña tienda en un negocio exitoso. A los 27 años, Antonio estaba comprometido para casarse con Beatriz Romero, hija de un médico respetado. La boda estaba planeada para septiembre de 1915. Su futuro parecía sólido, predecible, próspero, y entonces, una mañana de junio, su dedo índice comenzó a desvanecerse. Antonio notó primero un ligero cambio en la coloración. La punta de su dedo índice derecho parecía ligeramente más pálida que el resto de su mano, como si la sangre no circulara bien. Flexionó el dedo, lo masajeó, pensando que tal vez había dormido sobre él y había cortado la circulación. Pero durante el día, la palidez no mejoró. Si acaso, empeoró. Al atardecer, sostuvo su mano contra la lámpara de aceite en su tienda. La luz debería haber sido bloqueada completamente por su dedo, pero Antonio podía ver un brillo tenue a través de la punta, como si su carne se hubiera vuelto ligeramente transparente. Presionó el dedo, sintió presión normal, pellizcó la piel, sintió dolor normal, pero visualmente algo estaba cambiando. La materia sólida de su cuerpo estaba perdiendo su opacidad. Durante los siguientes días, la translucidez se extendió desde la punta del dedo hacia abajo, alcanzando la primera articulación, luego la segunda. Para el 15 de junio, su dedo índice completo era visiblemente translúcido. Cuando sostenía la mano frente a una ventana, podía ver la silueta borrosa de edificios al otro lado de la calle a través de su dedo. Era como mirar a través de vidrio esmerilado, no completamente transparente, pero definitivamente no opaco. Beatriz notó el cambio cuando Antonio fue a visitarla. «Tu mano», dijo, tomándola entre las suyas. «¿Qué le pasó a tu dedo?» Antonio intentó explicar, pero sonaba imposible incluso para sus propios oídos. «Se está volviendo transparente», dijo finalmente. Beatriz examinó el dedo bajo la luz. Podía ver a través de él, aunque borroso. «Tienes que ver a un médico», dijo, su voz temblando ligeramente. «Esto no es normal». El doctor Emilio Castillo, el padre de Beatriz y uno de los médicos más respetados de San Salvador, examinó a Antonio el 16 de junio de 1915. Era un hombre de ciencia, entrenado en Guatemala
y con estudios adicionales en Francia. Había visto muchas condiciones médicas inusuales durante sus 30 años de práctica, pero nunca había visto nada como esto. Sostuvo la mano de Antonio bajo una lámpara potente, examinando el dedo translúcido desde todos los ángulos. Es como si los tejidos estuvieran perdiendo su capacidad de absorber y reflejar luz, murmuró. Pero no hay decoloración, no hay necrosis, no hay signo de muerte tisular. El dedo funciona normalmente, tiene circulación normal, pero visualmente se detuvo, sin palabras adecuadas. Tomó mediciones detalladas, documentó el grado exacto de translucidez, probó la sensibilidad del dedo con alfileres y calor. Todo era normal excepto la apariencia visual. Esto desafía toda comprensión médica, admitió finalmente. Los tejidos humanos son opacos porque contienen células, sangre, pigmentos que bloquean la luz. Para que se vuelvan translúcidos, esos componentes tendrían que desaparecer o alterarse fundamentalmente. Pero su dedo está completamente funcional. ¿Puede detenerse?, preguntó Antonio. ¿Puede empeorar? El doctor Castillo no tenía respuestas. Nunca he visto un caso similar. No puedo predecir qué sucederá. Pero lo que nadie esperaba era que la invisibilidad no se detendría en un dedo. Para el 20 de junio, todos los dedos de la mano derecha de Antonio se habían vuelto translúcidos. Podía sostener su mano frente a su rostro y ver su cara borrosa a través de los 5 dedos. Era una visión perturbadora, antinatural. Sus dedos parecían hechos de vidrio turbio, presentes, pero no completamente sólidos en apariencia. Intentó continuar trabajando en su tienda. Usaba guantes cuando atendía clientes, explicando que tenía una erupción cutánea. Pero los guantes no ocultaban completamente el problema. La translucidez era tan pronunciada ahora que incluso a través de la tela se podía ver que algo estaba mal con su mano. Los clientes comenzaron a notar. Una señora lo vio ajustarse el guante y por un momento vislumbró la mano translúcida debajo. Gritó, dejó caer la tela que estaba examinando y salió corriendo de la tienda. Antonio trató de explicar, pero ¿cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo calmas el miedo visceral que las personas sienten cuando ven algo que viola las leyes básicas de la realidad física? Para finales de junio, la translucidez había alcanzado su muñeca. Antonio ya no podía ocultar el problema con guantes. Cuando movía la mano, clientes en la tienda podían ver a través de ella, podían ver el contorno borroso de objetos detrás. Algunos pensaban que estaban viendo visiones, otros creían que Antonio estaba poseído o maldito. Las ventas cayeron drásticamente. Las personas evitaban la tienda del hombre con la mano fantasma, pero la invisibilidad no se detendría ahí. Durante julio, se extendió por su antebrazo derecho. Para agosto, había alcanzado su codo, y cada centímetro que avanzaba, Antonio se volvía menos humano en apariencia y más parecido a algo de una pesadilla. Cuando su brazo derecho se volvió completamente invisible en agosto, Antonio cerró su tienda. No invisible en el sentido de completamente desaparecido, sino translúcido al punto de ser casi imperceptible. Cuando sostenía el brazo frente a él, podía ver su contorno más tenue, como calor elevándose del pavimento en un día caluroso, una distorsión en el aire donde debería estar materia sólida. Pero los detalles, la carne, los huesos, las venas, todo eso había desaparecido visualmente. Su brazo todavía funcionaba perfectamente. Podía moverlo, sentir con él, levantar objetos. Pero cuando sostenía algo, parecía estar flotando en el aire, sostenido por nada. Cuando caminaba por la calle, su brazo derecho era apenas visible, un fantasma de extremidad que hacía que las personas se detuvieran y miraran con horror. El doctor Castillo continuó documentando el caso, tomando fotografías cada semana. Las fotografías eran perturbadoras. Mostraban a Antonio posando, pero su brazo derecho era apenas visible en las imágenes, solo un contorno muy tenue que requería examen cuidadoso para detectar. Era como si la cámara, al igual que el ojo humano, simplemente no pudiera capturar completamente lo que ya no era completamente opaco. Esto es imposible desde el punto de vista de la física, le dijo el doctor Castillo. La luz interactúa con la materia de maneras específicas. Para que su cuerpo se vuelva invisible, la luz tendría que pasar a través de usted, sin ser absorbida o reflejada. Pero eso requeriría que su materia dejara de existir o se transformara en algo fundamentalmente diferente. Y sin embargo, su brazo está ahí, funciona, tiene masa, simplemente no podemos verlo. Antonio ya no salía durante el día. La reacción de las personas era demasiado dolorosa. Niños gritaban y corrían. Adultos se santiguaban y murmuraban oraciones. Algunos lo acusaban de brujería, otros pensaban que estaba convirtiéndose en demonio. En una ciudad pequeña como San Salvador, donde todos conocían a todos, Antonio Vargas
se había convertido en leyenda urbana viviente, el hombre que se estaba desvaneciendo. Beatriz vino a visitarlo en septiembre, 2 semanas antes de lo que habría sido su boda. Se sentaron en la sala de su casa, manteniendo distancia física que nunca había existido antes entre ellos. Antonio mantenía su brazo derecho oculto bajo una manta, pero ambos sabían que estaba ahí, invisible, fantasmal. «No puedo casarme contigo así», dijo Beatriz finalmente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No porque no te ame, sino porque tengo miedo. Miedo de lo que estás convirtiéndote. Miedo de lo que podría pasarme si te toco». Antonio no discutió. ¿Cómo podía? Él también tenía miedo. Pero lo que más aterrorizaba a Antonio era que la invisibilidad había comenzado a extenderse al resto de su cuerpo. En septiembre, notó translucidez en su hombro derecho. En octubre, su pecho del lado derecho comenzó a desvanecerse. Para noviembre, todo el lado derecho de su torso era translúcido. Cuando se miraba en el espejo, veía algo que parecía salido de una pesadilla surrealista. Medio hombre, medio vacío. Su lado izquierdo era completamente normal, opaco, sólido en apariencia, pero su lado derecho era fantasmal, apenas visible, como si estuviera siendo borrado gradualmente de la realidad. Lo más perturbador era ver sus órganos internos. A medida que su piel, músculos y tejidos del lado derecho se volvían translúcidos, podía ver vagamente el contorno de sus costillas, el movimiento de su pulmón derecho mientras respiraba, incluso el latido tenue de su corazón. Era como tener una ventana a su propio interior, pero una ventana borrosa, inquietante, antinatural. El doctor Castillo documentó todo con fotografías y notas detalladas. «El fenómeno parece estar siguiendo un patrón específico», escribió. «La invisibilidad comenzó en extremidades del lado derecho y se está extendiendo centralmente. Si continúa este patrón, eventualmente afectará su cabeza, y entonces…». No terminó la oración. Ambos sabían lo que significaba. Si la invisibilidad alcanzaba su cabeza, Antonio se convertiría en algo verdaderamente monstruoso. Un hombre con medio rostro visible y medio rostro invisible. Los científicos llegaron a San Salvador en noviembre de 1915, llamados por el doctor Castillo, quien había escrito a colegas en toda Centroamérica describiendo el caso imposible. El doctor Roberto Mendoza era físico de la Universidad de Guatemala, especializado en óptica. Cuando examinó a Antonio, quedó completamente perplejo. «La materia no funciona así», dijo repetidamente. «La luz no interactúa con tejido biológico de esta manera. Esto viola principios fundamentales de cómo funciona el universo». Realizó experimentos, haciendo pasar luz de diferentes longitudes de onda a través del brazo invisible de Antonio. Descubrió que todas las frecuencias de luz pasaban a través con mínima absorción o refracción. Es como si su tejido hubiera perdido todas las propiedades que normalmente interactúan con luz, explicó. Pigmentos, proteínas, lípidos, agua, todo lo que compone el cuerpo humano normalmente absorbe o refleja luz, pero en las partes afectadas de su cuerpo, esas propiedades parecen haber desaparecido. ¿Pero cómo?, preguntó Antonio desesperadamente. ¿Por qué? El doctor Mendoza no tenía respuestas. Si pudiera explicarlo, reescribiría todo lo que sabemos sobre física de la materia. Intentaron tratamientos experimentales, inyecciones de pigmentos para intentar restaurar opacidad, aplicaciones tópicas de sustancias que deberían hacer el tejido más visible, exposición a diferentes tipos de luz. Nada funcionó. La invisibilidad continuó extendiéndose, inexorable, imparable. Cuando la invisibilidad alcanzó el lado derecho de su cuello en noviembre, Antonio supo que su rostro sería el siguiente. Pasaba horas frente al espejo, estudiando el límite entre carne visible y carne invisible. Era una línea perfectamente recta que corría por el centro de su cuerpo, dividiendo exactamente por la mitad su torso, su cuello. Del lado izquierdo, piel normal, músculos normales, apariencia humana normal. Del lado derecho, translucidez inquietante, órganos vagamente visibles a través de tejido fantasmal, una ventana a un interior que nunca debería ser visto. La primera señal de que su rostro estaba siendo afectado vino el 1 de diciembre de 1915. Antonio despertó y notó que podía ver a través de su oreja derecha cuando se miraba en el espejo con luz detrás de él. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. Su oreja, normalmente opaca, ahora permitía que algo de luz pasara a través. Durante los siguientes días, la translucidez se extendió. Su mejilla derecha comenzó a desvanecerse, luego, su sien. Para el 10 de diciembre, todo el lado derecho de su cara era translúcido. Cuando se miraba en el espejo, veía algo que lo hizo gritar la primera vez, medio rostro humano, medio rostro fantasma. Podía ver a través de su mejilla derecha, ver vagamente el contorno de sus dientes, a través del tejido translúcido. Podía ver su ojo derecho,
pero parecía flotar en el vacío, porque los tejidos circundantes eran apenas visibles. La mitad derecha de su nariz había desaparecido visualmente, haciendo que su nariz pareciera bizarramente asimétrica. Lo peor era su boca. Cuando abría la boca para hablar, personas podían ver dentro de él, ver su lengua, sus dientes, su garganta, a través del lado translúcido de su cara. Era grotesco, antinatural, aterrorizante para quien lo miraba. Antonio dejó de ver a las personas completamente. Permanecía en su casa, con las cortinas cerradas, viviendo en penumbra perpetua. El doctor Castillo lo visitaba semanalmente, tomando fotografías, mediciones, pero sin poder ofrecer esperanza de cura o siquiera explicación. Las fotografías de diciembre mostraban algo verdaderamente perturbador. Un hombre dividido perfectamente por la mitad, entre existencia visible e invisible. Su lado izquierdo lucía normal en las fotos. Su lado derecho era apenas un contorno tenue, requiriendo examen muy cuidadoso para detectar que había algo ahí. Es como si estuviera existiendo en dos estados simultáneamente, teorizó el doctor Mendoza, presente en nuestra realidad pero también parcialmente fuera de ella. No puedo explicarlo con la física que conozco. Antonio Vargas desapareció completamente la noche del 24 de diciembre de 1915. El doctor Castillo lo había visitado esa tarde. Antonio estaba en su habitación, sentado en la oscuridad. La invisibilidad ahora cubría todo el lado derecho de su cuerpo desde el dedo del pie hasta la parte superior de su cabeza. Cuando se movía, parecía medio hombre caminando, su lado izquierdo completamente visible, su lado derecho apenas un contorno fantasmal. ¿Cómo te sientes?, preguntó el doctor Castillo. Como si me estuviera desvaneciendo, respondió Antonio. No solo visualmente, puedo sentirlo, como si mi lado derecho estuviera volviéndose menos real, menos conectado a este mundo. A veces muevo mi brazo derecho y tarda un segundo en responder, como si estuviera controlándolo a distancia. Esa fue la última conversación que alguien tuvo con Antonio Vargas. A la mañana siguiente, su casero, preocupado porque no había visto a Antonio en días, entró a su habitación. Encontró la ropa de Antonio en el piso, como si simplemente hubiera desaparecido de dentro de ella. No había señales de lucha, no había nota, no había explicación. Antonio simplemente se había ido. El doctor Castillo inspeccionó la habitación meticulosamente. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. La puerta había estado cerrada con llave. No había forma de que Antonio hubiera salido físicamente de la habitación, y sin embargo, no estaba allí. Es posible, escribió el doctor Castillo en su informe final, que el proceso de invisibilidad alcanzara algún punto crítico donde el sujeto simplemente dejó de existir en nuestra realidad observable. Si el cuerpo completo se volvió completamente invisible, indistinguible del aire mismo, ¿cómo sabríamos que todavía está presente? Teorías más especulativas sugerían que Antonio no había desaparecido, sino que había pasado a algún otro estado de existencia, donde ya no era detectable por sentidos humanos o instrumentos, que estaba ahí, pero completamente invisible, completamente indetectable, existiendo en el mismo espacio, pero ya no accesible a observación. Algunos reportes nunca confirmados de los meses siguientes describían encuentros extraños, objetos moviéndose sin causa aparente en la antigua casa de Antonio, la sensación de presencia invisible cuando nadie debería estar ahí, incluso susurros que parecían venir de ninguna parte, pero nunca hubo evidencia concreta. Antonio Vargas fue declarado oficialmente muerto en 1920, 5 años después de su desaparición, aunque ningún cuerpo fue encontrado nunca. Beatriz se casó con otro hombre en 1917 y vivió hasta 1958, pero según su hija, nunca dejó de tener pesadillas sobre el hombre que amó, que se desvaneció lentamente de la realidad. Hoy, más de un siglo después, el caso de Antonio Vargas permanece como uno de los fenómenos más desconcertantes jamás documentados. Las fotografías tomadas por el doctor Castillo sobreviven en los archivos de la Universidad de El Salvador. Muestran claramente a un hombre cuyo cuerpo gradualmente desapareció visualmente, dividido perfectamente por la mitad, entre presencia opaca e invisibilidad fantasmal. Los físicos modernos han intentado explicar el fenómeno. Algunos sugieren que Antonio pudo haber experimentado alguna forma de transformación a nivel molecular, donde los componentes de sus células que normalmente absorben y reflejan luz fueron alterados o eliminados. Pero esto requeriría una reorganización fundamental de la materia que viola todo lo que sabemos sobre bioquímica. Otros investigadores han propuesto que el caso podría haber sido una forma extrema de albinismo progresivo combinado con adelgazamiento tisular que creó la ilusión de transparencia. Pero esta teoría no explica la perfecta simetría bilateral del fenómeno o por qué afectó solo el lado derecho del cuerpo. Una teoría más especulativa sugiere que Antonio pudo haber experimentado un deslizamiento dimensional
donde partes de su cuerpo comenzaron a existir parcialmente en otra dimensión o plano de realidad. Esto explicaría por qué era invisible pero aún funcional. No es que su materia desapareció, sino que existía en un espacio que nuestros ojos no pueden percibir. El doctor Castillo, en sus escritos, finales antes de su muerte en 1940, ofreció esta reflexión. Antonio Vargas fue tragado por un misterio que la ciencia aún no puede explicar. Documenté su transformación meticulosamente, fotografié cada etapa, medí cada cambio, pero al final solo pude observar, no explicar, no prevenir, no revertir. Él se desvaneció de nuestra realidad, y no sé si fue liberación o tormento. La tienda de Antonio fue vendida y transformada en otros negocios. El edificio todavía existe en el centro de San Salvador, aunque pocos saben su historia. Ocasionalmente, comerciantes que trabajan allí reportan fenómenos extraños, mercancías que se mueven sin explicación, la sensación de ser observados cuando están solos, sombras que no corresponden a objetos físicos. Algunos creen que Antonio nunca realmente desapareció, que simplemente se volvió completamente invisible y permanece atrapado en algún estado liminal entre presencia y ausencia, visible ni para sí mismo ni para el mundo. Otros piensan que finalmente se desvaneció completamente, pasando a alguna otra forma de existencia que no podemos percibir. Lo que sabemos con certeza es que Antonio Vargas, comerciante exitoso de San Salvador, comenzó a desaparecer gradualmente en junio de 1915, comenzando con un dedo, extendiéndose a su mano, su brazo, la mitad de su cuerpo, finalmente su rostro, dividido perfectamente por la mitad entre lo visible y lo invisible. Y el 24 de diciembre de 1915 desapareció completamente, el hombre mitad invisible que se convirtió en completamente inexistente. O tal vez, más aterrador aún, el hombre que todavía existe pero ya no puede ser visto, oído o detectado, presente pero imperceptible, atrapado para siempre en la frontera entre realidad y ausencia.